Eclesiastés 3, versículo 1 dice esto. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. El versículo 4 dice, hablando de temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, y uno de los textos que menciona allí es esto. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Fin de la cita. Como ya lo dije hace 7 días, las etapas de la vida. Momentos, épocas, tiempos, tiempos donde hay momentos para vivir una indescriptible alegría. Todo es colorido, todo es disfrutar, todo es festejar, todo tiene ese color, todo tiene ese matiz, todo tiene esa tendencia de esas cosas, de esas bienaventuranzas. Pero así están también las etapas donde son contraparte a ello. Los tiempos o los días insufribles de dolor, de circunstancias, situaciones de sufrimiento, de momentos y dureza de pruebas, momentos de tristeza. Y como decía el 73º tema que yo prediqué la semana pasada, días de desmotivación, días de desánimo, días de depresión. Días donde las virtudes de ánimo se deprimen, se fatigan, se disminuyen, se debilitan. Entiéndase la magnitud de esas virtudes que significa ánimo como lo siguiente. Todo esto que voy a decir es el significado de ánimo. Y repito, eso mismo que leía la semana pasada. Hay que entender la magnitud de la palabra ánimo, que no simplemente puede ser definida como un sentimiento, sino es prácticamente es el motor humano. Fíjense, la magnitud de estas virtudes son la actitud, la disposición, el temple, el valor, la energía, el esfuerzo, la intención, la voluntad, el carácter, la mentalidad, el alma y el espíritu. Todo eso encontramos cuando usted simplemente va al diccionario de la Real Academia Española y quiere buscar el término ánimo. Todo eso es el ánimo humano. Impresionante. Entonces, cuando el ánimo se deprime, se fatiga, se disminuye, se debilita, allí se planta una lucha, la batalla, para tratar de salir de esa circunstancia, para tratar de salir de ello. ¿Cómo puede uno vivir con todas estas virtudes? La actitud, la disposición, el temple, el valor, la energía, el esfuerzo, la intención, la voluntad, el carácter, la mentalidad, el alma y el espíritu. ¿Cómo puede vivir con ese conjunto de factores uno deprimido, cansado, disminuido, débil? No es vida. Entonces se planta la lucha, la batalla, para tratar de superar eso. Tratar de superar los tiempos de lloro y de tristeza, o todo lo que significa eso, o todo lo que es similar a eso que vemos en Eclesiastés. Tratar de superar los días grises. Y continuando con las ideas de aquel día, de la semana pasada, de ese tema, y que en sí la sustancia de estos temas que yo vengo hablando, ya prácticamente son 3 temas en este 2022, yo buscaba en la escritura entender cómo los personajes bíblicos salían de estas etapas, cómo recobraron el ánimo, cómo volvió a ellos la motivación para enfrentar alguna circunstancia o seguir la carrera que ellos tendrían por delante. ¿Cómo? ¿Qué hicieron ellos para armarse de valor? Esa frase que está allí en la diapositiva. Armarse de valor. ¿Cómo hicieron? ¿Qué hicieron? Voy a citar una vez más una de las etapas de la vida de David, el gran rey y referente de Israel en la historia de la nación de Israel. Pero voy a citar a David no cuando era rey, sino antes de ser rey. Resulta ser que
una característica de los días de David antes de ser rey eran días difíciles, complicados, de mucha aflicción, donde la constante de la vida de David era correr por salvar su vida y por pasar circunstancias drásticas. Tremenda la vida de David. Drásticas como una vez, por allá, nos comenta el libro de Primero de Samuel, capítulo 27. El libro de Primero de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Dice esto. Miren esta frase de David en medio de los tiempos cuando el rey, el predecesor a él, Saúl, buscaba desesperadamente matarlo y David huía por salvar su vida. Y en esta etapa David dice esto, el versículo 1 del capítulo 27 de Primero de Samuel. Cito: algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir con los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Fin de la cita. Entonces David se había planteado irse a otra nación, de hecho, la tierra filistea, los cuales eran enemigos de Israel. De hecho, es de donde provenía el otrora famoso guerrero Goliat. ¿Lo recuerda? El mismo que David mató. Ese famoso guerrero Goliat. Entonces David se va a uno de los territorios, a uno de los dominios de esta misma gente. Allí David y sus hombres, los hombres que le servían, le seguían su pequeño ejército, se establecieron en un lugar llamado Siclag. Y estaba David aliado con el rey Aquis, se llamaba Aquis, el rey de un territorio llamado Gat. Todo esto de los filisteos. David estaba dispuesto a servir al rey Aquis. Y estaba tan dispuesto como si fuera un filisteo. David estaba tan dispuesto a servirle como si él mismo fuera un filisteo. De hecho, el rey Aquis decía de David, mira lo que es impresionante la persona de David, que va a un lugar y se vuelve tan humilde allá. Y esto es lo que opinaba Aquis de David. Decía Aquis: eres tan perfecto como un ángel de Dios. Eso es lo que opinaba Aquis de David. Sin embargo, David fue rechazado por los demás filisteos. Cuando tocaba una guerra, quería ir con sus soldados a acompañar a la guerra, pero él fue rechazado. Y les tocó quedarse en Siclag. Es mejor devolverse a Siclag con su esposa, su familia, y las esposas y los familiares, los niños de todos los hombres que le servían. Tenían que volver a Siclag. Y pasa este evento, este impresionante evento del capítulo 30 de Primero de Samuel. Vamos a leer versículo 1 al 6. Dice así: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Fin de la cita. Paremos acá. Vaya circunstancia, volver a casa para estar en la tranquilidad de sus familiares y sus seres queridos, y se encuentran que su ciudadela Siclag había sido saqueada, destruida, y sus familiares habrían sido secuestrados, inclusive los de David, todos. Dice el versículo 4 que lloraron a más no poder, y me recuerda a lo que leí primero, empezando allí, se recuerda lo que leí empezando el sermón del capítulo 4 de Eclesiastés, que decía un tiempo para llorar, y también decía, o dice, no decía porque eso lo dice la escritura, un tiempo para entristecerse. Vaya, un tiempo para ellos les tocó,
me recordaba. Estaban todos dolidos. Es un momento deprimente y difícil. Lo mismo que dice el versículo 5, David estaba en gran peligro, pues sus mismos fieles hombres, sus servidores, sus compañeros de todo este drama que estaba pasando David, seguramente motivado a las circunstancias de las decisiones de David. Yo me imagino estos hombres, este tipo nos trajo para acá, para este lugar filisteo, y ahora nos secuestraron, ahora no tenemos familia. Y es un momento impaciente. Tanto así que ya tenían intención de matarlo. Cuando dice que comenzaban a hablar de apedrearlo, era sus mismos hombres apedrear a David. Entonces, en medio de todo este momento, un tiempo donde estaban llorando por lo que le estaba ocurriendo, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Qué hacer? Primero de Samuel, ahí mismo donde estamos, la siguiente parte del versículo 6 del capítulo 30 dice esto. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Fin de la cita. Mientras estos hombres estaban resentidos por todo lo que les acaba de suceder con sus bienes, su ciudad, sus familias, y tenían el pensar de matar a David, dice, pero esa circunstancia, David encontró fuerzas en el Señor su Dios. En medio de esa dificultad, David acudió al canon, a la ley, a la regla que corresponde a los que creen en Dios y que Dios es su fe. Encontró en él las fuerzas. Encontró en Dios las fuerzas. Un versículo que resume otra o agrupa otra cantidad de historias de personajes bíblicos de cómo se armaron de valor ante las dificultades, ante las adversidades, ante los problemas, inclusive la depresión y el desánimo. Este mismo versículo 36 en la versión NBI dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Fin de esa cita, lo que dice David, que cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces, usa la palabra fuerzas, usa la palabra ánimo. David se reanimó. Y uno de los significados de lo que es el ánimo, lo leí allá arriba. Por eso hay que tener en cuenta que el ánimo no simplemente se sienta como un sentimiento de estar alegre o estar triste, como a lo mejor la definición más genérica cuando se usa este término. El ánimo también significa, es el estado de valor que uno tiene, cómo está el valor de uno. Entonces David se animó, se armó de valor, dice la escritura. Bueno, no dice se encontró fuerzas. Disculpe. La historia no dice que David salió furioso a buscar una solución o que se hundió en la circunstancia, en la depresión. La historia relata que él se encomendó a Dios para hacer lo que pensaba hacer. Bueno, el versículo 7 y 8 nos dicen esto, cito. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. Fin de la cita. Y esto fue lo que hizo David. Así David salió de la circunstancia a través de armarse de valor en su Dios. A través de encontrar las fuerzas en su Dios. Y esa es la lección cardinal para los que creemos en Dios. Y que atravesamos días de desmotivación, de desánimo, de depresión, de peligro, de dificultades, de pruebas, de dolor, de sufrimiento y de todo lo que es afín. En Dios está el valor y en Dios están las fuerzas. Y así también hay otra historia que les compartiré hoy, proveniente de los tiempos de Asa, el rey de Judá. Un tiempo ya muchos años después de que David fue rey, uno de los reyes sucesores, Asa. Entonces una historia que nace en medio, esta historia de Asa, del reinado de Asa, nace en medio de un tiempo, un periodo de avivamiento hacia el temor de Dios. El rey se movió a que la nación se reencontrara
y obedeciera y se reencontrara hacia el camino que Dios enseña y Dios les mandaba. El rey Asa era temeroso de Dios y estaba haciendo la tarea encomendándose a Dios y de una postura muy humilde, porque si tú lees el capítulo previo a esto que vamos a leer, él hace una oración muy humilde. De hecho, hay unas frases que anoté por allí tremendos eslogan que deben ser de oración. Yo le digo, léalas usted mismo. Esto está previo a lo que vamos a leer a continuación. Entonces, él estaba encomendándose a Dios y su postura era muy humilde. Reconocía su condición ante Dios y se humillaba delante de él. Sin embargo, en la tarea que él estaba haciendo necesitaba hacer tareas todavía difíciles. Como por ejemplo, él le tocaba de los labores que tenía que hacer como líder del pueblo de Dios. Y en esta tarea de volver al camino de Dios, le tocaba lidiar contra la idolatría. La idolatría, el principal problema de aquellas épocas en el pueblo. Que el pueblo abandonaba a Dios, abandonaba la ley, los mandatos, las enseñanzas, el rendir el culto y la obediencia a Dios en pos de sustituirlo por otros dioses que no existían, pero otros dioses, otra cultura, otros pueblos. Y se habían hecho para sí muchas imágenes, altares, lugares de sacrificio y de dedicación a otros dioses. Y le tocaba esta tarea a Asa hacerlo, y Asa necesitaba armarse de valor. Vamos a leer Segundo de Crónicas, el libro Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 7. Por ende, la lección, lo que le decía la oración está en el capítulo 14, pero nosotros vamos a leer en el capítulo 15, versículo 1 al 7. Dice así, cito: El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Le gritó: Escúcheme, Asa, escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Pero cuando ustedes sean fuertes y valientes, disculpen, versículo 7 otra vez, pero en cuanto a ustedes sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Fin de la cita. Paremos acá en el versículo 7 de Segundo de Crónicas 15. En este evento que acabo de leer, aparece un profeta de Dios, es decir, un mensajero que traía una palabra de Dios para el pueblo, para el rey y para el pueblo. El mensajero, el profeta, se llama Azarías. Y era enviado para mandar un mensaje al rey Asa y a la nación de Judá y Benjamín juntos. Estas dos provincias, por decirlo así, estos dos estados juntos, son conocidos como el reino de Judá. Y después, en sí, el corazón de los que después se llamaría judíos. Las palabras del profeta, de este profeta Azarías, fueron un mensaje más allá. Si tú ves la palabra o pensaste la palabra que estamos leyendo, más allá de la exhortación y el mandato que Dios le da, fueron un mensaje con palabra divina que ofrecía promesas y recompensas. Hay tres frases que Azarías le dice al rey y a la nación. Hay tres frases que fueron muy importantes para el devenir del rey Asa. Tres palabras, tres frases que son de promesa y o de recompensa. La primera dice así: el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. La segunda dice: cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Y la tercera dice:
Sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Fin de las citas de estas tres frases. Tres frases que, para parafrasear y resumir un poco, dice que el Señor permanecerá si uno está con él o si el pueblo estaba con él. Entonces llegaba este mensaje al rey. El Señor está diciendo, si ustedes se mantienen conmigo, miren, imagínense al profeta, al rey Asa, tratando de restaurar la nación, y recibe la palabra de que Dios, mira, si ustedes permanecen, esto que están haciendo, lo siguen haciendo, yo estaré con ustedes. Si cada vez que me buscas, o sea, cada vez que me busques, tú me vas a encontrar. Y dice, si tú eres fuerte y valiente, tu trabajo va a ser recompensado. Esto fue de aliento tremendo para Asa. Y el resultado fue una lección de fe muy notable, necesaria para nosotros el día de hoy. Trate usted de ponerse en los pies de Asa, y si recibe estas tres profecías, estas tres promesas que Dios da, ¿qué significan para usted en las dificultades de la vida? En el versículo 8, ahí de 2 de Crónicas 15, dice esto, cito: cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Fin de la cita. Y así Asa hizo más tareas. Pero fíjense lo que ocurrió aquí. La revolución en este personaje. Dice al principio del versículo 8. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías, se armó de valor. Se armó de valor. Cuando el rey oyó el mensaje del profeta, se armó de valor. En la Reina Valera, seguramente tú estás leyendo Reina Valera 1960, es traducido este versículo así: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Cobró ánimo, que es en sí armarse de valor. Y entonces, así, a través de ello, el rey Asa completó la obra. Y fue agradable todo lo que hizo delante de Dios. Esta historia me hizo reflexionar lo vital y clave que es la palabra de Dios para uno poder armarse de valor. Pues eso fue lo que armó de valor al rey Asa. Esas palabras proféticas que dieron sentido y así seguir adelante. Así como David encontró fuerzas en el Señor su Dios, también lo encontró Asa cuando escuchó, cuando Dios lo animó a través de las palabras que le dijo un profeta. Y esa es la gran reflexión que les quería compartir hoy acerca de cómo uno puede armarse de valor. Como creyentes de Dios, nosotros podemos encontrar el valor, las fuerzas y el ánimo en nuestro Dios, bien sea como David, que en su corazón él mismo, en su intención él mismo buscó a Dios, o bien sea como el rey Asa, que Dios le hizo llegar a él su mensaje y su recompensa. Llegó una palabra de Dios a este hombre, y escuchó que Dios, si uno permanece fiel, Dios lo recompensa. Si uno se esfuerza y valiente, Dios estará allí y dará una recompensa. Como dice la palabra textualmente, si uno permanece en Dios, Él está con nosotros. Si uno lo busca, lo encuentra. Si uno hace el esfuerzo, uno es valiente, uno encuentra recompensa. Y esas palabras lo armaron de valor. Capaz que en los momentos de depresión, de desánimo, de muchas circunstancias que tú estés pasando, pasarás o has pasado, necesitas algo que te incentive y le dé sentido para volver a la senda y volver al camino, volver a la carrera, seguir la carrera. Como no sé quién le tomó la foto a esa muchacha, hace esa similitud. Fue lo que se me vino a la mente. Una persona que necesita continuar la carrera, necesita levantarse, necesita seguir. Entonces, así fue que Asa encontró el incentivo y cobró ánimo y se armó de valor. De valor.
En tus tiempos difíciles y sufridos, capaz sean etapas que tú estás viviendo hoy. No sé si hoy tú estás en un tiempo difícil, en un tiempo de depresión, en un tiempo de desmotivación, en un tiempo de desánimo, un tiempo de dificultad. Y no hayas cómo encontrar la virtud resiliente que es sobreponerte a lo que estás sufriendo o lo que estás pasando. Capaz que en esos tiempos lo que necesitas es aferrarte como, como David lo hacía o como Asa recibió la palabra de Dios. Capaz que hoy en día estás en esos días. No hay mucho ánimo, no hay mucha motivación de leer, por ejemplo, las escrituras. Pero capaz que intentándolo, algo de sus mensajes despiertan la chispa que te lleva a encontrarte con el valor, el ánimo, las fuerzas y seguir hacia adelante para superar una circunstancia y para superar un problema, pero aún más allá, en perspectiva, seguir en pos de la eternidad, seguir el camino angosto, pero que lleva a la eternidad. Ármate de valor, busca en Dios las fuerzas que necesitas. Capaz no significa que tenga que llegar un Azarías a ti para hablarte y decirte un mensaje de Dios, un predicador. Capaz sí, lo que nos toca hacer los predicadores. Capaz también con leer la escritura tú encuentres una palabra profética, una palabra de promesa que a ti te arme de valor o te incentive a armarte de valor y seguir adelante. ¿Cómo le pasó al rey o cómo lo encontró el rey Asa? Nosotros necesitamos meditar y pasar más tiempo con las escrituras para incentivar esto, para hacerlo más vivo en nosotros. Por eso es lo importante que la escritura sea un refugio en los días de depresión, de desánimo, de desmotivación, de sufrimiento, de dificultades, de pruebas y de todo lo similar. Voy a leer acá el Salmo 27, el último versículo del Salmo 27, versículo icónico. Una cita recurrente para los tiempos difíciles, los tiempos duros para el creyente de Dios y armarse de valor. ¿Cómo no citarlo un día de hoy? El día de hoy donde estamos reflexionando acerca de armarse de valor. Versículo 14, capítulo 27 del libro de los Salmos. Cito: espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Fin de la cita. De eso habla el Salmo 27. Es el alma, es el centro, es el corazón del mensaje que quiere dejar el salmista y concluye con esto: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Es importante abrir esa puerta de fe cuando las circunstancias están difíciles y adversas. Poder encomendarnos y abandonarnos a esa virtud de esperar en Él, de encomendarnos, de que sea en nosotros la virtud, la valentía, de que en nosotros sea la característica, el esfuerzo. Me gusta un término que dice la Reina Valera, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando es traducido al español: el denuedo, valor para obrar. Pero en el Señor, la valentía, el esfuerzo mediante, depositado, centrado en lo que es Dios, en Dios, en lo que nos enseña en Dios o en lo que Dios nos pide que lo depositemos, confiando en Él, confiando en Él. Otro texto para citar, cómo no, Josué 1.9, que hasta es parte, digamos, del remix de la canción de cumpleaños cristiano. Josué 1.9 dice así, cito: mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Fin de la cita. Un mandato que le dio Dios como instrucción a su siervo Josué. Le decía: no tengas miedo ni te desanimes. Le decía este mandato: no tengas miedo ni te desanimes. Por contraparte, ante el miedo y ante el desánimo, antes de esa circunstancia, ocúpate de ser fuerte, de ser valiente. La lección que necesitaba Josué.
tener en cuenta, fíjense, tener en cuenta la promesa la misma con la que se concluye el libro de Mateo en el capítulo 28. Lo mismo que Jesús le dio a los discípulos, en el símil también se lo dijo el Señor a Josué. Al final del versículo dice, el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Las palabras con las que el Señor le dio ánimo, le dio instrucción, le dijo a Josué que emprendiera la importante obra de entrar a la icónica etapa y época de la tierra prometida en Israel. Isaías, citar otro texto más, Isaías 40, versículo 30 al 31 nos dice esto, cito, la palabra del profeta dice así, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Fin de la cita. El profeta dejó esta palabra eterna. Vuelvo a citar, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Me hace pensar en esto. David estaba en su situación y él encontró fuerzas en su Dios. Él encontró fuerzas, él tomó el efod, que es parte de la vestidura sacerdotal, y buscó una consulta al Señor, y el Señor le instruyó. El rey Asa encontró las fuerzas, o se armó de valor, como dice el texto, cuando recibió palabra de Dios. Encontró las fuerzas que necesitaba para terminar la obra. Entonces dice este texto de Isaías 40, versículo 31, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Y es un mensaje que necesitamos apropiarnos. Es una respuesta que todos nosotros necesitamos tener en cuenta para aquellos días en los cuales nos preguntamos ¿qué rayos puedo hacer para encontrar fuerzas, para encontrar valor, para reanimarme, para salir de esta depresión, de esta desmotivación, de todas estas circunstancias que estoy viviendo? ¿Qué rayos puedo hacer? Entonces esta es la respuesta de este versículo. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Hay una canción de Danilo Montero bien potente para el género cristiano que es este versículo en la Reina Valera. Me gusta mucho esa canción. Eso, pensar en esas cosas. Entonces es una respuesta que puede hacer para ti, servir para ti y llevarte a ti a la proeza como la vivió el rey Asa o como la vivió David antes de ser rey. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Esa. Muchas veces las personas, nosotros acudimos a nuestras propias emociones, o a nuestra propia capacidad, o a nuestra propia inteligencia, o a pensamientos propios para salir de nuestros días difíciles. Acudimos a nuestra forma de ver la vida. Y de repente tenemos pensamientos, actitudes. Yo notaba aquí unas brevemente, pero pueden haber muchas otras que tengan esta tendencia. Decir, no, ahora no puedo, lo haré cuando me anime otra vez. Ya veré qué hago yo con mis fuerzas, qué me invento yo para salir de esta circunstancia. Yo sé qué hacer para salir de mi desánimo, mi depresión. Yo puedo hacerlo yo mismo. Depende de mí, depende de lo que yo haga. Volveré a la iglesia cuando me sienta bien. Ahorita no puedo. Cuando yo me sienta de tal manera, haré tal cosa. Muchas veces en esos momentos de depresión, de desánimo, de circunstancia, de desmotivación, y uno solamente confía principalmente en sus fuerzas. Bueno, uno tiene que tener ánimo, o como dice, vigor para obrar. Uno tiene que tener voluntad en sí mismo para obrar. Yo digo esto porque capaz muchas veces buscamos armarnos de valor de nuestra propia capacidad, solo de nuestra propia capacidad, o principalmente de nuestra propia capacidad. Y hay la probabilidad de que nuestra propia capacidad no sea suficiente, no es absoluta, ni total, ni siquiera nuestra capacidad gobierna la voluntad de Dios. Capaz que estaremos luchando contra Dios.
y será una derrota segura. Entonces están estas lecciones que nos enseñan historias como la del rey Asa o la de David. El Señor debería ser la fuente para armarnos de valor. Y ese es el mensaje central que yo quería compartirles hoy. Dios nos permita y nosotros le permitamos que podamos desarrollar esa virtud de fe y confianza en Dios, que inclusive influirá en los días de desmotivación, en los días de depresión, en los días de desánimo. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Lo que dice Josué 1:9. Oremos. Señor, mi Dios, gracias por esta oportunidad de compartir estas historias. Señor, gracias por compartírmelas, enseñármelas a mí, poder llegar a ellas y reflexionar un ratico. Espero que impacten mi vida y las recuerde siempre, Señor. Me dé la capacidad, la fortuna de recordarlo. Así como a mí, a los hermanos, Señor, a todos los, creo que no solamente a las conexiones que están ahorita aquí en Zoom, sino a todos, Señor, porque todos lo necesitamos. Tú eres el que nos da la fuerza para poder no solamente vivir esta vida y enfrentar las circunstancias, sino hacerlo en la fe que tenemos en ti. Gracias, Señor, por estos textos, estos mensajes, la escritura que nos dan aliento y nos dan ánimo mientras esperamos el día de Cristo y podemos vivir, disfrutar la vida y seguir adelante, Señor. Gracias y bendice a cada uno de mis hermanos. En nombre de Jesús. Amén. Amén.